Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo. Probablemente haya acciones que realices regularmente en Outlook, como eliminar, archivar y marcar cosas como leídas. Y en este vídeo lo que te quiero mostrar es cómo vamos a mostrar los botones o modificar los botones de acción rápida en nuestro correo de Outlook. Los botones de acción rápida son estos que nos encontramos cuando recibimos un email, esto que nos encontramos aquí a la derecha. Si te fijas y dejamos seleccionado este botón, nos muestra este mensaje que es marcar como elemento pendiente, y aquí abajo hay otro botón de acción rápida que es eliminar el elemento. Vamos a ver cómo podemos modificar estos botones o cómo podemos cambiarlos unos por otros, y es bastante sencillo. Vamos a asegurarnos que estamos en la pestaña de inicio y después nos vamos hacia la cinta de opciones en el apartado donde pone etiquetas. Dentro de este apartado de etiquetas verás que tienes una opción de seguimiento y vas a hacer un clic sobre este botón para después irte a establecer acción rápida. Cuando hacemos un clic se abrirá esta ventana en la cual nos está indicando que la acción rápida número 1 es eliminar y la acción rápida número 2 es marcar o borrar marca. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a marcar la opción 1 como, por ejemplo, mover para este correo, para este ejemplo, y después la otra vamos a marcarla como eliminar, ¿vale? Vamos a dar a aceptar y de esta manera veremos cómo ahora han cambiado estos iconos de acciones rápidas que tenemos aquí. En este caso ya nos aparece el icono de mover el elemento a una carpeta y el otro que nos aparece es eliminar este elemento. De esta manera es como podemos mostrar o modificar los botones de acciones rápidas en nuestro correo Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.